Buenos días, bendiciones. Os dejo con la portadora del mensaje de esta mañana, nuestra amada Marilia Rojas, cuando guste. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos, mis amados. Dios les bendiga. En esta mañana, por aquí, algo lluviosa, pero todos en victoria, gracias a Dios. De verdad, como siempre lo digo, es un privilegio y una responsabilidad. Este, a ver, la palabra se me fue. Mostrar la palabra, pues, o sea, traer la palabra, exponerla, para que podamos entender y el Señor sea agregando a este mensaje, sea dándoles esa palabra rema. Cada vez que usted escuche la palabra allí en su intimidad con Dios, Señor, revélame el rema a mi vida de esta palabra, de este mensaje. Y hoy yo titulé esta pequeña enseñanza con una pregunta. ¿Qué paraliza tu vida? Y bueno, y como todo, tiene que tener alguien, ¿verdad?, que nos hable. Y hoy vamos a tener entre nosotras al paralítico de Bethesda. Fíjense que no le mencionan por su nombre, sino al paralítico de Bethesda. Y eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 18. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él y el que había sido sanado no sabía quién fuese. El que fue sanado no sabía quién era ese hombre que le dijo, toma tu lecho y anda. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso.
Y hoy damos gracias por esta palabra que fue plasmada. ¿Que fue plasmada para qué? Para enseñanza nuestra, para ver cómo el poder de Dios se manifestó en este hombre que hacía 38 años estaba paralítico. Y dice la palabra que el lugar de los hechos fue en Jerusalén, en un estanque llamado Betesda, lo cual significa casa de misericordia o casa de gracia en hebreo. Ese lugar era conocido como un lugar de curación donde las personas se congregaban para esperar la sanación. Allí se reunían muchas personas enfermas. Y la Biblia especifica la condición, dice que eran ciegos, que eran cojos y paralíticos. Y entre esa multitud, una multitud, entre esa multitud había un hombre, el cual, no, como lo dije antes, no dice su nombre, sino su condición y el tiempo. Era paralítico hacía 38 años. Dice la Biblia que entre la multitud Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tiempo así. Y el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Le hace esa pregunta. Y, y a mí me llama mucho la atención que en esa multitud, que había muchos que necesitaban de la sanidad. ¿Y por qué el Señor Jesús, cuando llegó a ese lugar, no le dijo, reciban la sanidad, todos levántense, el cojo camine, el paralítico corra, el ciego recobre la vista? ¿Por qué el Señor no obraba de esa manera? ¿Verdad? Es lo que deberíamos de pensar si Dios es amor y ve a tantos postrados. Dice que posó su mirada en uno solo, en uno solo. Jesús fue a ese lugar por uno solo y ese solo recibió lo que hacía 38 años estaba esperando de la fuente equivocada. Y cuando yo veo este tipo de enseñanzas, que ya lo he mencionado en otras enseñanzas, siempre digo, ¿por qué el Señor le hace esta pregunta a los enfermos? ¿Por qué el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? O sea, ¿cuál es la intención del Señor Jesús? Y fíjense que en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52, está la historia de Bartimeo, un hombre ciego que mendigaba para comer. Al oír que Jesús pasaba cerca, gritó fuertemente y con insistencia decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le manda a llamar. Bartimeo se levantó, se despojó de la capa y con ayuda va donde el Señor. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Cualquiera diría, pero si es evidente, te está pidiendo misericordia, pero aún así el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Al paralítico le dice, ¿quieres ser sano? Vemos una vez más al Señor preguntando algo que parecía ser evidente. Al hombre del estanque le pregunta, ¿quieres ser sano? Y antes de avanzar, yo me voy a detener en esta parte. Estos dos hombres, ambos con una enfermedad que les causa discapacidad, con una enfermedad que los limita, con una enfermedad que los lleva a la postración, que los lleva a la dependencia. Pero había una diferencia en estos dos hombres. Bartimeo, y fíjense que a él sí le ponen nombre. Bartimeo le oyó, él estaba en el camino y oyó, porque los ciegos desarrollan un oído tremendo. Él oyó que Jesús pasaba por allí, pero Bartimeo sí sabía quién era Jesús. Sí, él sí sabía y él conocía del poder que había en Jesús para sanar, porque ya la fama de Jesús había corrido por todas partes y ya él sabía, ya él sabía quién era el hombre que estaba pasando por allí y empezó a clamar, como esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Empezó a clamar y mucha gente lo importunaba, le decía, cállate que molestas.
y eso no lo hizo cambiar de parecer. Él seguía clamando hasta que logró llamar la atención del Señor. Fíjense, el hombre paralítico, él no sabía quién era Jesús. La Biblia lo especifica. Cuando le preguntaron, ¿y quién te sanó? Él dice, no sé, no sé. Él no sabía quién era Jesús. Y fíjense que el Señor, en su infinito amor y misericordia, Él va a ese lugar. El Señor llevaba un propósito. El Señor no se movía por emociones, no se movía por, déjame meterme por aquí a ver qué encuentro. Él sabía que allí habían personas enfermas, atados a condiciones como la ceguera, la parálisis. Él sabía que se iba a encontrar a ese lugar y él fue a buscar a ese hombre. Dice que su mirada se postró sobre él, o sea, él lo vio y supo la condición en que se encontraba y el tiempo que tenía en esa condición, muy diferente a Bartimeo. El Señor no lo vio, él iba caminando, el que lo vio fue Bartimeo. Entonces, mientras que el paralítico no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús, Bartimeo sí sabía. Entonces, allí podemos ver una diferencia. El hombre paralítico representa al mundo, a las personas que no conocen a Jesús. Y Jesús los anda buscando para libertar su vida, para sacarlos del lodo cenagoso, de esa condición de miseria, de postración, de perdición. Así está. Pero Bartimeo representa los hijos de Dios, los que lo conocen, que también pueden estar atravesando diversas circunstancias, pero que nosotros ya sabemos quién es Jesús y debemos ir a Él, buscarlo, clamarle, insistir, Señor, Señor. Entonces, mientras que uno fue encontrado por Jesús, el otro buscó a Jesús. Y vemos que el Señor, retomando el tema, le hace la pregunta, y yo reflexionaba, Señor, ¿por qué les preguntas? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde quieres llegar haciéndoles esas preguntas? Y fíjense que en esta situación, estudiando y ayudándome con otros que están más avanzados, el Señor Jesús hace la pregunta y con ella comienza un trabajo, digamos así. Fíjese que evaluaba, con la pregunta el Señor evaluaba la voluntad, la disposición de la persona de querer salir de su miseria y cambiar su situación. La pregunta invitaba a esa persona a expresar qué quieres, qué deseas. También con esa pregunta el Señor evaluaba su fe y confianza en Dios. A ver, vamos a ver. Eso implicaba una disposición a depender de Él. Cuando el Señor hace la pregunta, lo primero que quiere es captar la atención de la persona a la cual le va a conceder el milagro. En el paralítico de Betesda, ¿dónde estaba su atención? En el pozo. Su atención estaba en el pozo, en ese estanque de Betesda y en las personas que lo podían ayudar. Allí estaba su atención, una atención completamente equivocada. Fíjense, tan equivocada que pasó 38 años y no pasaba nada, porque él estaba en el lugar correcto, en un lugar de misericordia, en el cual el Señor entró, pero su mirada no estaba puesta en lo correcto. Entonces el Señor también fomenta la participación activa. El Señor quiere que nosotros seamos activos al recibir un milagro, al recibir eso que estamos esperando. Al preguntar, Jesús motivaba a la persona a participar activamente en su propia sanación en lugar de ser un receptor pasivo de un milagro. El Señor Jesús podía entrar y decir, recibe sanidad. Ay, santo Dios, no sé. Como que han visto esto, recibe sanidad, recibe liberación, recibe la vista, recibe. No, el Señor no lo hacía así. El Señor buscaba tener
una conversación con la persona que estaba pidiendo ese milagro. Esa pregunta también llevaba a una ampliación del concepto de sanidad. La pregunta también tenía una dimensión espiritual, ya que Jesús conectaba la salud física con la salud, sanidad, con la sanidad de los pecados y la necesidad de un cambio de vida. El Señor Jesús iba más allá de que recibieran una sanidad, porque la sanidad iba a llegar a su tiempo final. ¿Y cuál era su tiempo final? Cuando partiera de esta tierra. ¿Qué iba a pasar con esa alma que recibió un milagro, pudo tener una vida tranquila, feliz, fructífera, pero después qué iba a pasar con su alma cuando él partiera? Entonces el Señor Jesús iba más allá de lo físico. Él buscaba esa necesidad de cambio en las personas. También con la pregunta, él hacía conexión de lo físico y lo espiritual. La sanidad que ofrecía Jesús abarcaba no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La pregunta, ¿quieres ser sano? Abría la puerta a una transformación integral que incluía la sanación espiritual y el perdón de los pecados. Fíjense que después todo tiene un propósito y digamos que ese encuentro con el paralítico de Bethesda se dio en dos espacios. El primero, ser transformado o ser sanado por el poder de Dios, por el poder que Jesús portaba del Padre, ser sanado en ese momento. Pero después, cuando se encuentran en la sinagoga, ya él le muestra a ese hombre quién fue el que te sanó. Pero también le dice, no peques más, para que algo peor no te acontezca. Y si muchas veces cuestionamos cuando una persona está enferma, uno dice, no, sabemos que no todas las enfermedades son por pecado, eso lo sabemos, pero la fuente fundamental de la enfermedad es el pecado. Eso no tiene discusión, la Biblia lo dice. Cada vez que nuestro cuerpo se enferma, eso es una consecuencia de algo. Cuando se nos enferma un órgano por mala alimentación, es desobediencia porque el Señor nos dice en su palabra que debemos cuidar el templo, donde nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la enfermedad generalmente viene por la vida pecaminosa en nosotros, por la naturaleza de Adán y Eva. O sea, ese pecado original que entró a nuestras vidas, que entró al mundo por un hombre. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. Adán y Eva fueron las personas que le abrieron la puerta a ese pecado, y ese pecado nos trae enfermedad. Dice, el Señor buscaba que aquel hombre pensara en su necesidad, y el enfermo expresó que no ha tenido a nadie quien lo ayudara. Admitió su incapacidad para salir de la condición en que se encontraba. Eso es bueno. Eso es bueno. Cuando queremos ser sanos necesitamos admitir, no puedo, no soy capaz. Yo por sí solo no puedo salir de esta condición. Él necesitaba, él necesitaba de alguien, pero no precisamente de las personas que estaban alrededor. Porque ¿cuál era la condición de las personas que estaban alrededor? La misma que él, y no lo iban a poder ayudar. Jesús con su pregunta hace que el hombre levante su mirada, la quite del estanque, que era la fuente incorrecta para recibir su milagro, y la ponga en Jesús. Cuando el Señor nos empieza a interactuar con la persona, es para que la persona, yo recrear la escena. Esa es la palabra que quería hacer al principio. Cuando nosotros exponemos la palabra, estamos recreando lo que sucedió en ese momento.
Yo me imagino al hombre postrado, postrado, aunque eso la Biblia no lo dice, pero es lógico, si una persona está paralítico, yo me lo imagino acostado, porque dice que tenía una camilla, estaba acostado. Y me imagino que Jesús se le acercó. Bien sea que el Señor estuviese de pies o el Señor se hubiese inclinado, el hombre tenía que levantar la mirada y fijarla en Jesús. Entonces muchas veces cuando el Señor nos hace esas preguntas es para que levantemos esa mirada, levantemos nuestra mirada y la pongamos en el lugar correcto, en la persona correcta, en la fuente correcta. ¿Y cuál es la fuente correcta? El Señor Jesús. Y dice que el Señor Jesús le da una indicación increíble. Dice, levántate, toma tu camilla y anda. Cualquiera hubiese dicho, pero ¿cómo le va a decir eso si era paralítico? Pero cuando el Señor Jesús suelta la palabra, ya esa palabra iba llena de poder, llena de ese poder sanador y transformador de Cristo e impacta la vida de este hombre de tal manera que esa palabra que soltó el Señor Jesús impactó la vida de este hombre que él no razonó. No hizo lo que hizo al principio. No tengo quien me ayude, no tengo quien me lleve al estanque. Cuando pasa el ángel, el agua, de que el agua se mueve, otro va primero. No. Ya ese hombre ya estaba su mirada puesta en esa fuente de poder. Eso es como cuando enchufamos el cargador del celular en el tomacorriente. Una vez que nosotros conectamos ese cargador allí, empieza esa energía a fluir a través de esos cables para recibir la carga que necesita el celular. Así fue, cuando ese hombre pone su mirada en Jesús y el Señor Jesús suelta la palabra, sale ese poder, él recibe la sanidad, toma su cama y se va. Y se va con esas palabras. Él, iba el poder sanador de Jesús. Él sana a este hombre. Él sale de esa condición y se va. Fíjense que era necesario que pasara en 2 episodios. Él no sé qué habrá pensado ese hombre. Me imagino que iba impactado por el milagro que había recibido, que hacía 38 años estaba esperando. Imagínense la condición espiritual y emocional de un hombre que estaba postrado en un lugar que debía ser ir, recibir el milagro e irte. No, él permanecía allí. ¿Cómo estaba su condición espiritual y emocional? Yo me imagino que ese hombre estaba deprimido, paralizado por completo por la condición física, pero esa condición física también le trajo una condición emocional y espiritual. Allí sin esperanza, sin esperando la misericordia de alguien. Pero ¿cómo? Si todos estaban luchando por su milagro. Cada quien estaba luchando por su momento, por recibir. Y el ciego, aunque caminaba, igual tenía dificultad para llegar con rapidez a ese pozo. Eso era lo que ellos creían. Es como cuando las personas ponen la mirada en el santo, en la estampita, en que ponen la vela y dicen, no, si yo prendo esta vela, si yo pongo esta estampita, yo voy a recibir sanidad, pero es la fuente equivocada. Es la fuente equivocada y este hombre nos los muestra porque no fue sano sino hasta que Jesús lo encontró y hizo ese milagro que no solamente lo sanó físicamente, también lo sanó emocionalmente y le dio la libertad espiritual. Porque ¿dónde estaba el hombre cuando Jesús se lo encontró? En la sinagoga. Estaba buscando del Señor. Estaba buscando aprender de la palabra, porque eso era lo que se hacía en la sinagoga, aprender de la palabra. Ahora que hemos oído esta historia, vamos a llevarla a nuestras vidas. ¿Qué paraliza tu vida hoy? En, en el invitado de hoy
lo paralizaba una condición física, una enfermedad. Ese hombre estaba allí postrado, pero también nosotros podemos estar sin necesidad de estar inválidos, podemos también estar postrados. Y una de las cosas que puede postrar a una persona es el orgullo. El orgullo, las excusas, no puedo, no tengo, no soy capaz. Y las excusas son el refugio de los que no quieren asumir la responsabilidad en la vida. La excusa del paralítico, no tengo quien me lleve al estanque. Una de las cosas que paraliza tu vida es cuando te enfrascas en no puedo, no tengo, no. O sea, tú misma te estás eh, postrando en esa condición. Otra cosa que puede paralizar es una enfermedad física o mental, evidentemente. Si estás en una condición de parálisis, de ceguera, de cual sea la enfermedad, eso tiende a postrarte. Pero aún así, hay personas que son paralíticas, conocen al Señor Jesús y son libres porque no está la parálisis está la parálisis en sus piernas, pero no está la parálisis en sus emociones ni en su vida espiritual. El miedo también paraliza a las personas. Yo he contado cantidades de veces cómo yo fui oprimida muchos años por el miedo. Y créanme que es algo con lo que constantemente debo estar luchando, que el miedo no me paralice. Cuando tenemos un proyecto, cuando queremos salir de una condición, cuando queremos que nuestra vida sea transformada, el miedo puede ser una situación que nos paralice y eso lo tenemos que vencer. Otra cosa también que paraliza mucho a las personas es depender de los demás. Sí es cierto que nosotros debemos de ser, creo que la palabra correcta es interdependientes. O sea, debemos recibir ayuda de los demás y pedir ayuda a los demás, a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo, pero no debemos depender de ellos. Nuestra dependencia total tiene que estar en Dios. Dice, cuando nos hacemos dependientes, no avanzamos y nos quedamos esperando migajas de otros. Los vicios. Esto no es para personas ya que están convertidas, pero como el objetivo es que también la enseñanza la oigan personas que no conocen a Cristo, los vicios también paralizan tu vida. Las drogas, el alcohol, las adicciones, esto paraliza tu vida y no deja que lleves la vida victoriosa que Dios tiene diseñada para ti. Y hoy el Señor te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres salir de esa condición? Hoy la pregunta es para ti que estás conectado, para ti que estás oyendo, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu condición? ¿Quieres salir de esa condición de postración? ¿Quieres volver a caminar, a ser independiente? Dios quiere que nosotros seamos sanos, libres de cualquier azote, pero Él respeta nuestro libre albedrío, no nos impone su voluntad. Él le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? Hay gente que dice, Dios no me ayuda, Dios mira la situación en que estoy, pero tú le has pedido a Dios. Sí, Dios, yo quiero ser sana, yo quiero salir de esta condición, yo quiero salir de esta adicción, porque necesariamente las adicciones no solamente son a las drogas y el alcohol, muchas veces somos adictos a la comida, adictos al dulce, adictos a dormir. Y, no es, y eso nos lleva a una esclavitud, a una dependencia, porque cuando somos adictos, por ejemplo, a la comida, nos volvemos esclavos de la comida y tenemos que decidir libremente qué vida queremos tener. Si una vida bendecida y victoriosa o una vida marcada por la miseria y el pecado. Muchas personas están satisfechas con su vida y no quieren ser sanos y mucho menos salvos y rechazan la ayuda de Dios. Yo he visto personas que dicen, de hecho,
Claro, es la misma condición de pecado, es la misma atadura espiritual que los lleva así. Veo programas de hombres que rescatan a personas en las drogas y hay unos que los llevan obligados, obligados los llevan. Y otros dicen, los psicólogos dicen, no, tú no puedes obligar a nadie. Nadie va a salir de esa condición obligado. Pero este hombre, él lo hace y si él lo hace es porque así Dios se lo ha ministrado y ha levantado cantidades de gente, cantidades de personas de esa condición, porque sabemos que es una enfermedad que ellos por sí solos llegan a un mundo, al lodo tan profundo, que ellos solos no pueden decir, yo voy a salir de esta situación. Entonces, no esperemos estar en una parálisis total, mental, espiritual y emocionalmente para poder salir de una situación. En nuestra vida cristiana, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la condición en la que estás viviendo? ¿Qué es lo que te está paralizando? ¿Qué está paralizando tu llamado? Dios a todos, dice la palabra de Dios, que a todos nos dio dones y talentos. Y los dones son para edificar la iglesia. Entonces tú tienes un don, tienes dos, tienes tres, solamente tú y el Espíritu Santo lo saben. Y si tú no lo sabes, tienes que preguntárselo al Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones, Señor? ¿Cuál es mi llamado personal? Hay personas que tienen llamados al evangelismo, hay personas que tienen llamado a ser pastor, a ser adoradores. ¿Cuál es tu llamado? De repente estás llamado a la adoración y estás paralizado por el miedo. No me da miedo, no, que yo vaya a ser. Tienes que prepararte. Sabes que tienes que prepararte, y aún estando preparado, aún estudiando canto, tienes que enfrentar ese miedo cuando te pongas frente a 500 personas, 100 personas, aún hasta 10 personas te viene ese ataque, ay, no voy a poder cantar, no puedes respirar bien y lo tienes que vencer porque Dios te llama a una vida victoriosa, una vida con fruto. El Señor le dijo a Adán y Eva, cuando les dio el paraíso, dije, multiplicar, o sea, tú tienes que dar fruto, tú tienes que tener una vida productiva. Si tú no estás teniendo una vida productiva, estás paralizado por algo o te está paralizando el pecado, estás haciendo cosas que al Señor no le agradan o te estás dejando paralizar por el mismo enemigo a través del miedo, a través de la duda, a través de una baja autoestima. La baja autoestima también te paraliza, también hace que no lleves esa vida victoriosa que el Señor quiere en nosotros. Dice que el paralítico esperaba ayuda de los que estaban en el pozo, que también estaban enfermos con discapacidades, impedidos para prestar ayuda. Dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Caerán dos en el mismo pozo. Debes buscar la fuente. Muchas veces estás buscando la ayuda donde no debe ser. Es necesario que yo razone y piense cómo puedo salir de esta situación. Por eso es que el Señor siempre llevaba, cuando iba a hacer un milagro, muchas veces Él imponía sus manos y ya, y hacía la sanidad o soltaba la palabra o no. Como la mujer del flujo de sangre. Él iba caminando y la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto. El Señor no le preguntó para que ella recibiera el milagro, pero después sí le preguntó. Entonces comienza a hablar con el Señor, con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que me está paralizando? ¿Qué está impidiendo que yo tenga una vida victoriosa? Hay una práctica en tu vida que debes soltar, es la ansiedad. La ansiedad también paraliza. El pánico es algo que está atacando aún a los cristianos, aún a los cristianos. En este último tiempo, la ansiedad está atacando, está paralizando a las personas para no dejar que lleven esa vida victoriosa, para no, por ejemplo, una persona tiene el don de sanidad y comienza a ser atacado por la ansiedad. ¿Qué hace la ansiedad? Que él no ejerza su don, que él no imparta ese don que el Señor le ha dado, incluso en su propia vida, en su propia vida. Entonces hoy el Señor nos llama a reflexión.
¿Qué te está paralizando? Al paralítico le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir esa libertad, esa independencia? ¿La quieres recibir hoy? Y hoy el Señor nos pregunta, ¿qué te paraliza? ¿Qué hace que lleves esa vida postrada que yo no te di, que yo no te llamé? ¿Por qué? ¿Por qué dejas que el miedo te paralice, la depresión te paralice, la condición económica? La condición económica, muchas veces dejamos de hacer algo porque no tenemos el dinero. Cuando yo en momentos en que me ataca la ansiedad, créanme que tener un emprendimiento hay que estar constantemente pegado a la fuente, porque uno empieza a entrar en ansiedad y la ansiedad es exceso de futuro. Cuando usted tiene ansiedad es porque tiene exceso de futuro. Comienza allí, Dios, y esto, y lo otro, a pensar lo que no tiene que pensar. Y yo analizando todo el emprendimiento, digo, Señor, llévate toda esta ansiedad, las cosas pasan en tu tiempo, tú serás quien me dirija, tú serás quien traiga los clientes, tú serás quien haga, Señor, no soy yo. Hay una parte que me corresponde a mí ofrecer el producto, pero tengo momentos en que caigo en esa ansiedad y digo, Señor, todo lo has hecho tú. Yo comencé en este emprendimiento sin un centavo, pero ya había en mí ese deseo para salir de qué? De una condición económica que me estaba ahogando, que constantemente dependiendo de los demás, dependiendo de la misericordia de los demás. Digo, no, Señor, tú no quieres eso para mí. Tú quieres que yo tenga libertad financiera para yo también dar, para yo también ayudar. Y el Señor empezó a mover todas las piezas y le creí a Dios y accioné. Aún sin ver, yo accioné. Tan solo con un refrigerador, yo accioné. Y el Señor ha ido agregando todo. Y usted me preguntará, ¿y has puesto tu dinero a sacar? No, no, yo no he puesto nada. Todo el Señor lo ha agregado. Y si su caso es diferente, si usted tiene el dinero, el Señor le va a dar la forma en que invertir ese dinero. Lo cierto es que Dios quiere que hoy nada te paralice, que avances, que creas. Y hay una parte que yo copié y dice, Jesús le dijo al paralítico, eres sano, toma tu cama y anda. Y hoy te dice a ti, en ese momento era el Señor Jesús el que hablaba directamente a las personas. Pero hoy, ¿cómo nos habla el Señor Jesús? Nosotros no lo vemos, físicamente no lo vemos. ¿Cómo nos habla? A través de esta palabra. Y saqué algunas promesas que hoy las quiero recordar para ti porque yo sé que usted se las sabe, pero es necesario que las recuerde. Y una de las promesas dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Te está agobiando el trabajo, te está paralizando la carga. Ven al Señor Jesús, que Él te quiere hacer descansar. Hay otra promesa que dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te está paralizando la angustia, pues el Señor te dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te fortalezco y yo te ayudo, así como el Señor Jesús ayudó a ese paralítico. Hoy te está diciendo, yo te ayudo a salir de esa situación. Otra promesa dice, no se turbe tu corazón, mi paz te doy, no como el mundo te la da, mi paz te doy. Mi paz te doy. Una cosa es la tranquilidad y otra cosa es la paz. No confunda, como dicen, la leche con la magnesia. Usted ve la leche, usted pone un pote de leche en dos vasos, usted echa uno magnesia y en otro leche y lo pone así y a simple vista parecen iguales, pero no lo son. Si usted la prueba o si usted ve su contenido, su espesor, usted se da cuenta que la leche magnesia es espesa
es un poquito más espesa que la leche de consumo. Entonces, la paz es una cosa y la tranquilidad es otra. La tranquilidad es lo que yo tengo ahorita aquí en mi casa, mientras yo lo estoy enseñando, todo en silencio, todo tranquilo, todo en el mejor ambiente posible para poder dar la enseñanza. Pero la paz es esa confianza que en medio de la turbulencia, que en medio de la enfermedad, que en medio de cualquier circunstancia, usted está, Señor, yo en ti confío. Yo en ti confío. Y es donde usted puede experimentar esa paz. Dice también otra promesa, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Porque el Señor nos dijo esto, porque nosotros, nuestra naturaleza humana tiende a tener miedo, tiende a desanimarse, pero el Señor dice, no tengas miedo, yo te acompaño. Donde quiera que vayas, yo estoy contigo. No te desanimes. Es algo que constantemente muchos, algunos que no, quizás no, pero hay muchos que tenemos que estar constantemente luchando con el desánimo, porque es algo que el enemigo usa, es una estrategia que el enemigo usa para paralizar al cristiano. ¿Con qué? Con el desánimo. Dice, confía en mí de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconóceme en todos tus caminos. Una de las cosas es que nosotros tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Si confías en mí, el Señor te dice, si confías en mí, renovaré tus fuerzas, te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos. Fíjense, al hombre le dijo, ¿qué le dijo al hombre? Y velaré por ti. Al hombre le dijo, no peques más. El Señor le estaba dando un consejo, pero también digamos que una advertencia, no una advertencia, una alerta. No peques más para que no te venga algo peor. Eso hace el Señor Jesús, porque el Señor Jesús no quería solamente sacarlo de la parálisis física, también quería sacarlo de su condición emocional y espiritual donde se encontraba. Entonces es la decisión de nosotros. La decisión es nuestra si queremos seguir postrados o queremos levantarnos y asumir las responsabilidades y dejar que Dios transforme nuestras vidas. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, eso nos implica tomar responsabilidades. Y por eso muchas veces muchas personas siguen postradas, porque no quieren tomar la responsabilidad que implica tener una vida transformada. Porque para tener una vida transformada, primero tienes que tener fe. Segundo, ¿y fe en quién? Fe en Dios. Segundo, tienes que alimentar esa fe. ¿Y cómo vas a alimentar esa fe? Leyendo la palabra. Eso te implica una acción, buscar la palabra, leerla, alimentarte de esa palabra. Fíjense que en estos dos enfermos en los cuales hoy hablé esta mañana, Bartimeo dice que se levantó. Eso implicó una acción y soltó la capa. O sea, muchas veces no solamente tenemos que levantarnos, hay cosas que debemos dejar y accionó, no solamente se levantó, también caminó. A este hombre le dice, levántate, toma tu camilla. ¿Ah? Todo tiene una enseñanza, mientras que uno soltó, al otro le dijo que la tomara, pero vemos que todo implica una responsabilidad. De ti depende, tú eres quien tiene que dar ese paso. Sí, el Señor Jesús es todopoderoso, hace milagros, pero si tú no lo dejas, Él no te va a obligar. Si tú no le dices, Señor, necesito tu ayuda, necesito salir de esta condición, él no te va a dar las estrategias, las herramientas, el poder para hacerlo. Es necesario que nosotros nos examinemos en este día. Yo constantemente lo hago. Cuando me toca enfrentar algo, Señor, ¿qué me está paralizando? La duda no, duda, tú no me vas a paralizar. Y empiezo y busco la palabra. No me muevo sin una palabra. Señor, dame una palabra.
Dame una palabra con lo cual va a ser ese poder que sale de la boca de Dios, así como salió ese poder y transformó, sanó y transformó al paralítico, así también es la palabra de Dios. Es la misma, solo que ahora no te lo va a decir Jesús físicamente, ahora te lo dice este libro. Pero las palabras que hay en este libro son las mismas, tienen el mismo poder que las que pronunció Jesús a aquel paralítico, que las que pronunció Jesús a Bartimeo. Así que bueno, en esta mañana nos queda a nosotros tomar la responsabilidad, tomar la enseñanza, tomar la historia y aplicar lo que es aplicable para nuestras vidas. Bendiciones. Hasta aquí esta humilde servidora.